Elena se despertó con el suave gemido que venía de la habitación del bebé. El pequeño Lucas estaba despierto otra vez. Se apoyó sobre los codos con dificultad, superando el dolor en el vientre después de la cesárea. Las suturas aún dolían, el médico había advertido que la recuperación completa tardaría al menos 2 meses. Echando un vistazo a su marido, que dormía plácidamente a su lado, suspiró suavemente. Roberto había trabajado todo el día y por la noche intentaba ayudar con el bebé, pero las tomas nocturnas habían recaído completamente sobre sus hombros. Apenas había pasado una semana desde que los 3 habían regresado de la maternidad. Una semana de felicidad absoluta y al mismo tiempo de increíble agotamiento. Tomas cada 2 horas, interminables cólicos y pequeñas alegrías de los primeros días de maternidad. Voy enseguida, pequeño, susurró Elena, levantándose de la cama con dificultad. En ese momento, el llanto cesó. Qué extraño, pensó Elena, normalmente Lucas no se calmaba tan rápido. ¿Acaso se había dormido de nuevo? Miró cautelosamente hacia el pasillo y notó una luz tenue que se filtraba por debajo de la puerta de la habitación del bebé. Probablemente su suegra había oído al bebé y decidió comprobar cómo estaba. Dolores había llegado ayer por la noche. Roberto la había llamado él mismo, viendo cómo su esposa estaba agotada. Mamá, le está resultando difícil después del parto, quédate con nosotros por un tiempo, le pidió por teléfono, mirando el rostro exhausto de Elena. Elena no se opuso. A pesar de la tensa relación con su suegra, ahora cualquier ayuda valía oro. Además, Dolores había criado a Roberto sola y tenía mucha experiencia. De puntillas, Elena se acercó a la habitación del bebé. La puerta estaba entreabierta, pero no cerrada. La empujó con cuidado, tratando de no hacer ningún ruido para no despertar al bebé si se había dormido. La escena que vio la dejó paralizada en el umbral. El tiempo pareció detenerse. Bajo la suave luz de la lámpara nocturna, Dolores estaba sentada en la mecedora, sosteniendo a Lucas en su pecho desnudo. El bebé succionaba ávidamente, haciendo ruidos de succión. Elena no podía creer lo que veían sus ojos. Su suegra, una mujer de más de 50 años, estaba amamantando a su hijo recién nacido. ¿Qué está haciendo? La voz de Elena sonaba baja, pero se podían notar matices de horror. Dolores se sobresaltó, pero inmediatamente se recompuso. Ni siquiera intentó cubrirse o apartar al bebé. Estaba llorando y tú dormías profundamente. No quería despertarte, respondió tranquilamente, acariciando la cabecita del bebé. Pero usted está amamantándolo. Elena no daba crédito a sus ojos. Eso es imposible. ¿Cómo? Dolores sonrió con condescendencia, como si le explicara algo obvio a un niño. ¿Qué tiene de malo? Es mi propia sangre, yo también quiero amamantarlo y volver a sentirme como una madre lactante. Con la ayuda de ciertos preparados es perfectamente posible. Pero esto no es normal. Elena apenas podía encontrar las palabras, sintiendo náuseas. Escucha, querida, la voz de Dolores se volvió dura, cría a mi hijo sola y sé sobre la maternidad más de lo que puedes imaginar. Pero no le diremos nada a mi hijo sobre esto, es cosa de mujeres. Él no lo entendería. Elena sintió que sus rodillas se doblaban. Se agarró al marco de la puerta para no caerse. Sus sienes palpitaban, manchas negras flotaban ante sus ojos. Era una pesadilla, esto no podía estar pasando de verdad. Devuélvame a mi hijo. Inmediatamente, su voz temblaba de ira y miedo. Dolores apartó al bebé de su pecho a regañadientes y se cubrió. El pequeño comenzó a lloriquear y ella se lo entregó cuidadosamente a Elena. Estás demasiado nerviosa, eso es malo para la leche, comentó la suegra, arreglándose la ropa. Solo quería ayudar. Abrazando a Lucas, Elena retrocedió hacia la salida. Estaba temblando. Nunca más lo toque, dijo con esfuerzo. Mañana mismo se irá de aquí. Dolores sonrió con suficiencia.
No creo que Roberto esté encantado con tal agradecimiento por mi ayuda. La depresión posparto hace a las mujeres tan inestables. Estas palabras sonaron como una amenaza descarada. Elena se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Necesitaba hablar urgentemente con su marido, explicarle todo lo que había sucedido. Él debía entender, debía proteger a su familia. Pero un nudo helado de miedo ya se estaba formando en su pecho. ¿Le creería Roberto? Las palabras de su suegra resonaban en su cabeza. La depresión posparto hace a las mujeres tan inestables. La mañana amaneció gris y húmeda. La lluvia otoñal golpeaba contra las ventanas, creando el acompañamiento perfecto para el estado de ánimo de Elena. No había pegado ojo en toda la noche, sentada en el sillón de su dormitorio y abrazando al bebé. Cada vez que Lucas se despertaba, ella lo alimentaba personalmente, sin soltarlo incluso durante su sueño. El pensamiento de que su suegra pudiera volver a coger a su hijo le provocaba ataques de pánico. Roberto se despertó alrededor de las 7, sorprendido de que su esposa no estuviera en la cama. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no has dormido? Se frotó los ojos somnolientos, mirando a Elena sentada con el bebé en el sillón. Roberto, tenemos que hablar seriamente. Elena trataba de hablar con calma, pero su voz temblaba traicioneramente. Él se sentó en el borde de la cama, mirando atentamente a su esposa. Anoche vi a tu madre. Elena se detuvo, buscando las palabras. Estaba amamantando a Lucas. Roberto parpadeó, como si no hubiera entendido completamente lo que había escuchado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me desperté con su llanto, fui a la habitación del bebé y vi a tu madre amamantando a nuestro hijo con su pecho. Admitió que está tomando algún tipo de preparados para estimular la lactancia. Roberto frunció el ceño. Su rostro expresaba incredulidad y confusión. Elena, ¿te das cuenta de cómo suena eso? Mi madre tiene 57 años. Hace tiempo que no amamanta. Ella misma me dijo que es posible con la ayuda de preparados. Elena sintió que la desesperación crecía dentro de ella. Dijo que quería volver a sentirse como una madre lactante y que es su propia sangre. Me pidió que no te lo dijera, lo llamó cosa de mujeres. Roberto se pasó la mano por el pelo, un gesto que Elena conocía bien. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso o dudaba. Escucha, has estado muy cansada estos últimos días. El médico advirtió sobre posibles dificultades emocionales después del parto. ¿Crees que me lo he inventado todo? Elena no podía creer lo que oía. ¿Piensas que me he vuelto loca? Yo no he dicho eso, objetó Roberto rápidamente. Pero tienes que admitir que suena poco realista. ¿Por qué haría mamá algo así? En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió y Dolores apareció en el umbral. Se veía impecable, pelo perfectamente arreglado, maquillaje ligero, un vestido casero pero elegante. Buenos días, queridos, sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. He preparado el desayuno. Roberto, necesitas comer antes de ir al trabajo, y tú, Elena, debes alimentarte bien para la leche. Elena se estremeció al escuchar la última frase. En boca de su suegra, la palabra leche sonó como una burla. Mamá, comenzó Roberto, Elena me ha contado una extraña historia sobre anoche. Dolores frunció el ceño, pasando la mirada de su hijo a su nuera. ¿Qué historia? Dice que te vio, amamantando a Lucas. El rostro de la suegra reflejó un asombro sincero, que rápidamente se transformó en preocupación. ¡Qué tontería! Miró a Elena con inquietud. Querida, has tenido un sueño. Es cierto que entré por la noche cuando el bebé lloraba, pero solo lo tuve en brazos hasta que se calmó. Está mintiendo. Elena sintió como la ira crecía dentro de ella. Usted misma me confesó que está tomando preparados para la lactancia. Dolores negó con la cabeza y se volvió hacia su hijo. Roberto, creo que Elena necesita ayuda. La depresión posparto es una condición seria.
He leído que a veces incluso hay alucinaciones. No estoy alucinando, gritó Elena, despertando al bebé. Lucas comenzó a llorar y ella lo estrechó contra sí con más fuerza. Sé exactamente lo que vi. Roberto parecía desconcertado. Pasaba la mirada de su esposa a su madre y viceversa. Deberías llamar a su ginecólogo, aconsejó suavemente Dolores. Yo ayudaré con el bebé mientras resolvéis esto. No se atreva a tocar a mi hijo. Había lágrimas de desesperación en los ojos de Elena. Roberto se acercó a su esposa y le puso la mano en el hombro. Cálmate, por favor. Vas a asustar a Lucas. Hablemos tranquilamente. No me digas cómo comportarme con mi propio hijo. Elena apartó su mano. Si no me crees a mí, tu esposa, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Se levantó, apretando al lloroso Lucas contra su pecho, y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Roberto. A la habitación del bebé. Y no quiero que tu madre entre allí. ¿Está claro? Sin esperar respuesta, Elena salió del dormitorio. En el pasillo se encontró con Dolores, que retrocedió con una expresión de falsa preocupación. No te preocupes, querida, te ayudaremos, dijo tan bajo que solo Elena pudo oírla. En su voz se notaba la satisfacción de alguien que sabe exactamente que ha ganado la partida. Los 3 días siguientes se convirtieron en una verdadera pesadilla para Elena. Dolores no hizo intentos de acercarse a Lucas cuando Elena estaba cerca. Pero la joven madre sentía constantemente sobre ella la mirada fría y evaluadora de su suegra. Esto la agotaba tanto como la falta constante de sueño y el dolor después de la operación. Roberto estaba cada vez más preocupado por su esposa. Su negativa a soltar al bebé, su constante sospecha y nerviosismo solo le convencían de que Elena realmente sufría de depresión posparto. Incluso llamó a su ginecólogo, quien recomendó consultar a un psicólogo especializado en tales condiciones. No estoy loca, Roberto, repetía Elena cansada cuando su marido le sugirió visitar a un especialista. Sé lo que vi. Tu madre lo hizo a propósito y ahora está usando mi reacción contra mí. ¿Pero por qué haría eso?, preguntaba Roberto una vez más. ¿Qué sentido tiene? Elena no podía responder a esta pregunta. Ella misma no entendía los motivos de su suegra. ¿Quizás era algún tipo de apego enfermizo a su hijo? ¿O el deseo de controlar a su familia? Lo único de lo que estaba segura era que Dolores quería destruir su matrimonio. Al 4.º día después del incidente en la habitación del bebé, Elena se atrevió a dejar al niño con Roberto y tomar una ducha. Estuvo en el baño solo 15 minutos, pero cuando salió, oyó voces desde la cocina. Roberto y su madre hablaban en voz baja. Simplemente temo por el bebé, decía Dolores. No lo suelta ni un minuto, incluso duerme con él. Eso no es normal, Roberto. ¿Y si accidentalmente le hace daño? Mamá, Elena nunca le haría nada malo a Lucas, la voz de Roberto sonaba cansada. Lo quiere más que a su vida. El amor y la salud mental son cosas diferentes, hijo. ¿Recuerdas el caso de Olivia? Su nuera se tiró por la ventana con el bebé después del parto. Tampoco nadie lo esperaba. Elena se quedó inmóvil, sin poder creer lo que oía. Su suegra estaba abiertamente poniendo a Roberto en su contra, usando los métodos más sucios. No compares, por favor, en la voz de Roberto se notaba irritación. Ellos tenían una situación completamente diferente. Elena solo está cansada y emocionalmente agotada. Necesita nuestro apoyo, no sospechas. Por supuesto, querido, el tono de Dolores se volvió meloso. Solo quiero ayudar. Tal vez debería quedarme con vosotros un poco más. Podría encargarme del bebé mientras Elena se recupera. Estas palabras helaron a Elena. Esto es exactamente lo que su suegra estaba buscando, quedarse en su casa y obtener el control sobre el niño. Gracias, mamá, pero nos las arreglaremos, respondió Roberto.
Elena se sentirá mejor cuando descanse y se acostumbre a su nuevo papel. Como quieras, hijo. Siempre estoy cerca si me necesitas. Elena volvió silenciosamente al dormitorio. Necesitaba pensar. La simple negación ya no funcionaba. Roberto consideraba sus palabras como consecuencia de la depresión. Necesitaba pruebas. Por la noche, después de acostar a Lucas, se decidió a hablar con su marido. Roberto, quiero instalar una cámara en la habitación del bebé, dijo, mirándole directamente a los ojos. Roberto alzó la ceja sorprendido. ¿Para qué? Tengo miedo de dejar a Lucas solo, era una media verdad. Con una cámara podré ver siempre que está bien, incluso cuando estoy en otra habitación. En realidad, Elena esperaba pillar a su suegra con las manos en la masa. Estaba segura de que Dolores intentaría acercarse al niño de nuevo en cuanto tuviera la oportunidad. Roberto reflexionó. La videovigilancia del bebé sonaba razonable, muchos padres primerizos lo hacían. Está bien, accedió. Mañana compraremos una cámara. Solo no se lo digas a tu madre, añadió Elena rápidamente. No quiero que piense que no confío en ella. Roberto frunció el ceño. Pero realmente no confías en ella. Por favor, Roberto, Elena le tomó de la mano. Esto es importante para mí. Finalmente, él estuvo de acuerdo. Al día siguiente, Roberto compró una simple cámara de vigilancia que instalaron en la habitación del bebé. La imagen se transmitía a los teléfonos de ambos padres. Elena sintió un pequeño alivio, ahora tenía la oportunidad de demostrar que tenía razón. Pero Dolores resultó ser más astuta. Al notar la cámara, no hizo nada sospechoso en la habitación del bebé. En vez de eso, se concentró en socavar el estado psicológico de su nuera. Los más mínimos errores de Elena en el cuidado del bebé se convertían en motivo de comentarios discretos pero venenosos. Querida, hay que cambiar el pañal con más frecuencia o tendrá rosaduras, decía con fingida preocupación. Oh. ¿Estás segura de que sostienes al bebé correctamente? A su edad es muy importante sujetar la cabeza. Cada comentario sonaba como si Elena fuera una madre inexperta e inepta y Dolores una experta en la crianza de los niños. Después de varios días de tales comentarios, Elena comenzó a dudar de sí misma. Quizás realmente no lo estaba haciendo bien. Quizás era una mala madre. Pero en el fondo de su corazón sabía que lo que había visto aquella noche era real. Y no podía permitirse rendirse, por el bien de Lucas y de su familia. El miércoles por la mañana, una semana después de la llegada de Dolores, Elena se despertó con el sonido del bebé llorando. Extendió la mano hacia su teléfono para comprobar la transmisión de la cámara, pero la pantalla estaba negra. Qué extraño, pensó, con un mal presentimiento oprimiéndole el corazón. Ayer todo funcionaba normalmente. Roberto, la cámara no funciona, sacudió el hombro de su marido, pero él solo murmuró algo soñoliento y se dio la vuelta. Elena se levantó rápidamente y se dirigió a la habitación del bebé. La puerta estaba entreabierta y escuchó la voz suave de Dolores cantando una nana. El corazón de la joven madre comenzó a latir más rápido. Se acercó silenciosamente y miró dentro de la habitación. Su suegra estaba sentada en la mecedora, acunando a Lucas. La cámara de vigilancia yacía sobre la cómoda, desconectada. Dolores aún no había notado a Elena, absorta con el bebé. Póngalo en la cuna, dijo Elena fríamente, entrando en la habitación. Dolores se sobresaltó, pero rápidamente se recompuso. Buenos días, querida. El pequeño estaba llorando, decidí calmarlo para que pudieras dormir un poco más. ¿Por qué está desconectada la cámara? Elena se acercó a la cómoda y tomó el dispositivo. El cable de alimentación estaba cuidadosamente enrollado al lado. Oh, la golpeé accidentalmente cuando entré, respondió despreocupadamente la suegra. El cable se salió y no sabía cómo conectarlo correctamente. No quería despertarte por una tontería así. Mentira.
Elena lo veía en los ojos de Dolores. La cámara había sido desconectada intencionadamente. Devuélvame a mi hijo, extendió los brazos. Dolores dudó un segundo antes de entregar al bebé. Te ves muy cansada, Elena. Tal vez deberías acostarte después del desayuno. Yo puedo encargarme perfectamente del pequeño. No, gracias, cortó Elena. Yo misma cuido de mi hijo. La suegra se encogió de hombros, pero en sus ojos apareció un destello de irritación. Como quieras. Prepararé el desayuno. Cuando Dolores salió, Elena examinó cuidadosamente la cámara. No había daños físicos, simplemente había sido desconectada. Volvió a conectarla y comprobó la transmisión en su teléfono. Todo funcionaba correctamente. Durante el desayuno, la atmósfera estaba tensa. Roberto lo notaba, pero lo atribuía al cansancio general y al estrés posparto de Elena. Después de comer, se preparó para ir al trabajo, como de costumbre. Llámame si necesitas algo, dijo, besando a su esposa. Volveré a las 6. Quedarse a solas con su suegra se volvía cada vez más aterrador. Elena sentía que estaba perdiendo lentamente la cordura por la tensión constante. Sabía que Dolores estaba esperando el momento adecuado para acercarse de nuevo a Lucas, pero no podía demostrarlo. Ese día, Elena no soltó al bebé a pesar del dolor físico y el cansancio. Dolores ofreció su ayuda varias veces, pero cada vez fue rechazada. Para la noche, la situación se había vuelto extremadamente tensa. Sabes, Elena, tu comportamiento empieza a preocuparme seriamente, dijo Dolores cuando se encontraron en la cocina. No me dejas ni siquiera tocar a mi nieto. ¿Después de lo que hiciste? ¿Todavía lo preguntas? Elena negó con la cabeza. Estás tratando de quitarme a mi hijo y destruir mi familia. Dolores suspiró con aire de inocencia ofendida. Querida, estás fantasías sobre que estoy amamantando a tu hijo. No es normal. Necesitas ayuda profesional. He hablado con Roberto, él está de acuerdo. ¿Qué? Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué le has dicho? Solo la verdad, que tu estado está empeorando, respondió suavemente la suegra. Te niegas a recibir ayuda, no duermes, vigilas paranoicamente cada uno de mis movimientos. Son signos de un trastorno grave, querida. Elena apretó los puños. Deja de hacerme pasar por loca. Vi lo que hacías. La enferma eres tú, no yo. Por favor, cálmate, Dolores dio un paso atrás. No quería disgustarte. Solo piensa en el bienestar del niño. En tu estado, no puedes proporcionarle un cuidado adecuado. Fuera de mi casa, siseó Elena, conteniendo apenas las lágrimas. Vete. No me iré hasta que Roberto me lo pida, respondió tranquilamente Dolores. Estoy aquí para ayudar a mi hijo y a su familia. Elena se dio la vuelta y se fue al dormitorio, cerrando la puerta de golpe tras ella. Se sentía atrapada. Su suegra estaba destruyendo metódicamente su psique y su relación con su marido. Lo más terrible era que su plan estaba funcionando, incluso Roberto empezaba a dudar de la cordura de su esposa. ¿Qué pasaría si esto continuaba? ¿Y si Dolores finalmente convencía a todos de que Elena era una mala madre, incapaz de cuidar a su hijo? Solo de pensarlo se le helaba la sangre. Por la noche, cuando Roberto regresó a casa, Elena intentó contarle lo ocurrido con la cámara, pero él parecía cansado y distraído. Elena, pudo haber sido un accidente, dijo, quitándose la corbata. ¿Por qué iba mamá a desconectar la cámara? Para que yo no viera cómo intentaba amamantar de nuevo a nuestro hijo. Elena no pudo contenerse y alzó la voz. Roberto, ¿por qué no me crees? Soy tu esposa, la madre de tu hijo. Roberto suspiró y se sentó en el borde de la cama. Quiero creerte, de verdad. Pero lo que describes suena increíble. ¿Entiendes que estás acusando a mi madre de algo muy grave? ¿Y qué debo hacer?
Preguntó Elena desesperada. ¿Quizás debería haberla grabado con el móvil? Sí, lástima que no pensé en eso de inmediato. Escucha, Roberto tomó sus manos, te he reservado cita con una buena psicóloga. Una especialista en estados posparto. Solo ve a la consulta, ¿de acuerdo? Si realmente es depresión o... ¿O qué? Preguntó Elena con tono glacial. ¿O psicosis? ¿Crees que me he inventado todo esto? No sé qué pensar, confesó honestamente Roberto. Te quiero y quiero a mi madre. No quiero creer que alguna de vosotras no esté bien. Elena liberó sus manos y se dio la vuelta. Se sentía traicionada. Su propio marido dudaba de su cordura, mientras Dolores seguía tejiendo su telaraña. A la mañana siguiente, Elena se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Durante la noche apenas había conseguido dormir unas horas entre las tomas de Lucas. Roberto ya se había marchado al trabajo, dejando una nota diciendo que volvería temprano y que la cita con la psicóloga estaba programada para el día siguiente. Dolores ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. Al ver a Elena con el bebé, sonrió con su falsa sonrisa. Buenos días, querida. ¿Has dormido bien? Normal, respondió Elena brevemente, sin querer entablar conversación. Te he preparado un té de hierbas con miel. Muy bueno para la lactancia. Elena miró la taza humeante. ¿Y si su suegra había mezclado algo allí? No iba a arriesgarse. No, gracias. Tomaré café. El rostro de Dolores se contrajo por un momento de irritación, pero se recuperó rápidamente. El café es malo durante la lactancia, Elena. Por supuesto, no insisto, pero... Una taza de café al día no hará daño, zanjó Elena, sosteniendo a Lucas con un brazo mientras encendía la cafetera con el otro. Como quieras, la suegra se encogió de hombros. Solo intento ayudar. El día se arrastraba dolorosamente lento. Elena trataba de mantenerse alejada de su suegra, pasando la mayor parte del tiempo en el dormitorio con Lucas. A mediodía se sentía tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Su cuerpo pedía descanso, pero el miedo a Dolores era más fuerte. A las 3 de la tarde, Lucas se quedó dormido. Elena lo colocó en el Moisés portátil que había puesto junto a ella en la cama. Decidió recostarse un poco sin desvestirse. Sus párpados pesaban, sus pensamientos se confundían. En pocos minutos cayó en un sueño profundo. Elena despertó en medio de un silencio. Un silencio demasiado profundo, antinatural. Se incorporó bruscamente en la cama, girándose hacia el Moisés. Lucas no estaba allí. El pánico la inundó instantáneamente. Elena saltó de la cama, sintiendo como su corazón latía salvajemente en su pecho. ¿Dónde estaba su bebé? Salió corriendo del dormitorio, llamando a su hijo como si pudiera responder. En el pasillo escuchó un suave tarareo que venía de la habitación del bebé. Al abrir la puerta de golpe, Elena vio a Dolores sentada en la mecedora. Lucas estaba en sus brazos, envuelto en una manta. La cámara de vigilancia estaba nuevamente desconectada. ¿Qué está haciendo?, gritó Elena, abalanzándose hacia su suegra. Devuélvame a mi hijo. Dolores la miró con una sonrisa bondadosa. Cálmate, querida, lo vas a despertar. Dormías tan profundamente que no quise molestarte y me llevé al pequeño cuando empezó a quejarse. Elena arrebató a su hijo de los brazos de la suegra y retrocedió. Por el rabillo del ojo notó que la blusa de Dolores estaba desabrochada varios botones más de lo habitual. ¿Lo ha vuelto a hacer?, siseó Elena, apretando a Lucas contra su pecho. ¿Lo ha estado amamantando otra vez? El rostro de Dolores adoptó una expresión preocupada. Elena, creo que realmente necesitas ayuda. Estas fantasías se están volviendo cada vez más insistentes. Conteste. Elena estaba al borde de la histeria. ¿Ha estado alimentando a mi hijo con su leche?
¿Qué cosas tan terribles dices?, negó con la cabeza la suegra. No tengo leche, querida. Hace mucho que no amamanto. Mentirosa, exclamó Elena. Lo vi. Usted misma me lo confesó. En ese momento, la puerta de entrada se cerró de golpe y segundos después Roberto apareció en la habitación del bebé. Parecía preocupado. ¿Qué está pasando aquí? Oí gritos desde la escalera. Se llevó a Lucas mientras yo dormía, dijo Elena, conteniendo apenas las lágrimas. Y desconectó la cámara. Dolores se levantó del sillón y se volvió hacia su hijo. Roberto, me preocupo cada vez más. Elena dormía tan profundamente que no oía llorar al bebé. Lo cogí para calmarlo. Naturalmente, la cámara no me interesaba en ese momento. Roberto frunció el ceño, mirando a su esposa. Elena, ¿dejaste a Lucas sin supervisión? No. Estaba junto a mí, en el Moisés. Estaba muy cansada y me quedé dormida solo un minuto. 2 horas, querida, corrigió suavemente Dolores. No te culpo, estás agotada. Pero el pequeño podría haberse caído o... Deje de hacerme parecer una mala madre. Gritó Elena. Lo está haciendo a propósito. Quiere convencer a Roberto de que no puedo cuidar al bebé. Elena, cálmate. Roberto se acercó a ella, extendiendo los brazos. Déjame coger a Lucas. No. Ella retrocedió, apretando a su hijo con más fuerza. Tú tampoco me crees. Estáis los dos contra mí. El rostro de Roberto reflejó dolor. No estoy contra ti. Solo quiero ayudar. Entonces líbrame de la presencia de tu madre, dijo firmemente Elena. Que se vaya. Ahora mismo. Dolores negó con la cabeza. Hijo, ¿ves lo que está pasando? No está en sus cabales. No se puede dejarla sola con el bebé en este estado. Roberto parecía completamente perdido. Miraba alternativamente a su esposa y a su madre, sin saber a quién creer. Yo, creo que todos necesitamos calmarnos, dijo finalmente. Mamá, gracias por cuidar de Lucas. Elena, realmente necesitas descansar. Déjame quedarme con el pequeño mientras duermes un poco. ¿Para qué tu madre vuelva a acercarse a él? Ni hablar, Elena negó con la cabeza. Estoy bien. Y no voy a dejar a mi hijo. Esto no puede continuar así, dijo Roberto en voz baja. Mañana iremos al psicólogo. Juntos. Elena sintió que su última esperanza de comprensión por parte de su marido se desvanecía. Él había creído completamente a su madre. Durante la cena, Dolores continuó interpretando el papel de abuela y suegra preocupada, ofreciendo a Elena que descansara, ofreciéndose a cuidar al bebé, preparando tés de hierbas relajantes. Pero en sus ojos, Elena veía triunfo, su suegra sabía que estaba ganando esta guerra. Por la noche, tumbada despierta junto a Roberto que roncaba suavemente, Elena pensaba en la visita al psicólogo del día siguiente. ¿Cómo podría convencer a un especialista de que no estaba loca? De que todo lo que decía era verdad. No tenía pruebas, solo su palabra contra la de Dolores. Y su suegra sabía cómo ser convincente. Elena sentía crecer la desesperación en su interior. ¿Tendría que aceptar que otra mujer, su suegra, amamantara a su hijo? ¿Que su marido la considerara desequilibrada? ¿Que podría perder a su familia? No, no podía permitirlo. Tenía que encontrar una manera de demostrar que tenía razón. Debía haber una salida de esta pesadilla. La mañana siguiente comenzó con una conversación desagradable. Roberto anunció que había pedido el día libre en el trabajo para acompañar a Elena al psicólogo. Ella quiso protestar, decir que no necesitaba una niñera, pero se contuvo. Tal vez esta era su oportunidad. El psicólogo podría ser la persona que la creyera y ayudara a desenmascarar a Dolores. La cita es a las 11, dijo Roberto, sirviéndose café.
Es una buena especialista, con mucha experiencia precisamente en estados posparto. Elena asintió, removiendo mecánicamente su té frío. No tenía apetito. Durante la última semana había adelgazado mucho, el estrés y la falta de sueño habían hecho su trabajo. ¿Cómo iremos?, preguntó, pensando que no podrían llevar a Lucas con ellos. Dejarlo con Dolores era impensable. En taxi, Roberto dudó. Sobre Lucas. Mamá cuidará de él mientras estamos fuera. No, dijo Elena firmemente. No dejaré al niño con ella. Elena, son solo 1 o 2 horas. Mamá se las arreglará perfectamente. He dicho que no llevamos a Lucas con nosotros, o no voy a ninguna parte. Roberto suspiró. Está bien, lo llevaremos. ¿Pero te das cuenta de cómo suena esto? ¿No confías en que la abuela se quede con su nieto un par de horas? No confío en una mujer que amamanta a mi hijo en secreto, replicó Elena tajantemente. Por cierto, ¿dónde está tu madre? Normalmente ya está en la cocina a esta hora. Fue a la farmacia a por sus medicamentos, respondió Roberto. Dijo que volvería pronto. Medicamentos. De repente, Elena comprendió que esta podría ser su oportunidad. Si Dolores realmente estaba tomando preparados para estimular la lactancia, debería tener los medicamentos correspondientes. Como enfermera experimentada, Elena conocía los nombres de tales preparados. Necesitaba encontrarlos. Roberto, olvidé algo en el dormitorio. ¿Puedes vigilar a Lucas un momento? Entregó cuidadosamente al soñoliento bebé a su marido. Sin esperar respuesta, Elena salió rápidamente de la cocina. En lugar de ir al dormitorio, se dirigió a la habitación de invitados donde se alojaba Dolores. La puerta estaba entreabierta. Elena miró alrededor, desde la cocina no podían verla. Rápidamente se deslizó dentro de la habitación. Las pertenencias de su suegra estaban ordenadamente dispuestas. En la mesita de noche había un vaso de agua y unas pastillas en blister. Elena tomó el envase, eran vitaminas comunes para mujeres mayores de 50 años. Nada especial. Abrió el cajón de la mesita. Dentro había un neceser, un libro, gafas de lectura. Ningún rastro de preparados para la lactancia. Quizás su suegra los guardaba en otro lugar o los llevaba consigo. Elena abrió el cajón de la cómoda y se quedó inmóvil. Entre la ropa interior cuidadosamente doblada había 3 cajas de medicamentos. Las tomó, examinando rápidamente los nombres. El primer preparado era un conocido medicamento que se receta a menudo para estimular la lactancia. El segundo, un complejo vegetal con extracto de fenogreco, conocido por sus propiedades para aumentar la producción de leche. El tercero, otro producto que aumentaba los niveles de prolactina en la sangre. Las manos de Elena comenzaron a temblar. Ahí estaba la prueba. Dolores realmente estaba tomando preparados para estimular la lactancia. Sacó su teléfono y fotografió rápidamente los medicamentos, asegurándose de que los nombres fueran claramente visibles. Luego colocó cuidadosamente los envases en su lugar y cerró el cajón. Necesitaba mostrar las fotografías a Roberto lo antes posible. Elena ya se dirigía hacia la puerta cuando oyó pasos en el pasillo. Su corazón dio un vuelco, Dolores había regresado. La joven madre apenas tuvo tiempo de salir de la habitación y pegarse a la pared detrás de la puerta cuando su suegra entró en el apartamento. «Ya he vuelto», gritó Dolores desde el recibidor. «Roberto, ¿ya estás listo?». Elena se deslizó rápidamente al cuarto de baño, tratando de calmar su corazón que latía frenéticamente. Ahora tenía pruebas, pero necesitaba elegir el momento adecuado para mostrárselas a Roberto. No delante de su suegra, que seguramente encontraría cómo retorcerse y justificarse. Mejor en el despacho del psicólogo, donde habría un testigo profesional. Después de lavarse la cara, Elena regresó a la cocina.
Roberto estaba jugando con Lucas mientras Dolores organizaba los medicamentos que había comprado en la farmacia. Mira, hijo, te he comprado vitamina C, decía. Siempre te olvidas de tu salud en periodos de estrés. Gracias, mamá. Roberto sonrió a su madre con una calidez que hizo que a Elena le doliera el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que le sonrió así a ella? Es hora de prepararnos, dijo Elena, tomando a Lucas en sus brazos. No quiero llegar tarde a la cita. Media hora después ya estaban en el taxi. Elena sostenía a su hijo, envuelto en una manta caliente, mientras Roberto parecía pensativo y tenso. Evidentemente estaba preocupado por la situación. Todo saldrá bien, dijo inesperadamente, tomando la mano de Elena. Resolveremos todo esto. Elena sonrió débilmente, esperando que tuviera razón. Aunque entendían estas palabras de manera completamente diferente. La psicóloga, una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa tranquila, los recibió en un acogedor despacho. Invitó a Elena a sentarse en un cómodo sillón y pidió a Roberto que esperara en la sala de espera con el bebé. A veces es más fácil hablar a solas, explicó. Luego, si no tiene inconveniente, invitaremos a su marido a unirse a la conversación. Elena entregó a Lucas a Roberto a regañadientes. No quería separarse de su hijo ni un minuto, pero entendía que esta era su oportunidad para contarlo todo sin la interferencia de su suegra. Cuando la puerta se cerró tras Roberto, la psicóloga, Isabel, como se presentó, sonrió amablemente. Cuénteme qué le preocupa, Elena. Y Elena se lo contó todo, de principio a fin. Cómo sorprendió a su suegra amamantando a su hijo recién nacido. Cómo Dolores admitió usar preparados para la lactancia y luego se retractó. Cómo metódicamente ponía a Roberto en contra de su esposa, presentando a Elena como mentalmente desequilibrada. Tengo pruebas, dijo Elena, sacando su teléfono. Esta mañana encontré estos preparados en la habitación de mi suegra. Mostró a la psicóloga las fotografías de los medicamentos. Isabel examinó cuidadosamente las imágenes y luego miró a Elena. ¿Dice que entró en la habitación de su suegra sin permiso? Elena asintió. Tenía que encontrar pruebas. Nadie me creía. La psicóloga hizo una anotación en su cuaderno. Dígame, Elena, ¿experimenta con frecuencia pensamientos paranoides? ¿La sensación de que están conspirando contra usted? Elena sintió que la esperanza se desvanecía. La psicóloga no le creía. No es paranoia, dijo firmemente. Vi a mi suegra amamantando a mi hijo. Aquí están las pruebas de que toma preparados para la lactancia. Estos medicamentos pueden usarse para otras condiciones, objetó suavemente Isabel. Por ejemplo, se utiliza para trastornos gástricos. ¿Pero los tres juntos? Elena negó con la cabeza. No es una coincidencia. La psicóloga hizo algunas preguntas más, sobre el parto, sobre cómo Elena se las arreglaba con la maternidad, sobre su relación con su marido y su suegra antes del nacimiento del bebé. Al final de la conversación, sugirió invitar a Roberto. Cuando su marido entró con Lucas en brazos, Elena inmediatamente tomó al bebé. Roberto parecía preocupado. Me gustaría hablar con ambos, dijo Isabel. Elena me ha contado sobre la difícil situación en su familia. ¿Y qué piensa? Preguntó Roberto. Creo que Elena necesita tiempo para recuperarse después del parto y adaptarse a su nuevo rol, respondió la psicóloga. El periodo posparto es un momento muy vulnerable para una mujer, tanto física como emocionalmente. Usted cree que tengo depresión posparto, afirmó Elena. Usted tampoco me cree. Isabel negó con la cabeza. No hago diagnósticos después de una sola reunión. Pero veo que está en un estado de gran estrés. Y, a juzgar por sus relatos, las relaciones con su suegra ya eran tensas antes del nacimiento del bebé. No es que fueran tensas, intervino Roberto. Simplemente, son diferentes.
Mi madre es un poco anticuada y Elena es muy independiente. Le mostré las fotos de los medicamentos, dijo Elena, mirando a su marido. Tu madre está tomando preparados para estimular la lactancia. Los encontré esta mañana en su habitación. Roberto parecía conmocionado. ¿Registraste las cosas de mi madre? Necesitaba pruebas, exclamó Elena. Nadie me creía solo por mi palabra. Isabel levantó la mano, pidiendo calma. No nos acusemos unos a otros. Es importante entender qué está pasando y encontrar una solución que sea cómoda para todos. Solo hay una solución, dijo Elena firmemente. Dolores debe marcharse. No permitiré que se acerque más a mi hijo. Roberto negó con la cabeza. No puedo simplemente echar a mi madre. Vino a ayudarnos. Vino a destruir nuestra familia. Elena sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. ¿Por qué no lo ves? Isabel intervino de nuevo. Propongo un compromiso. Roberto, quizás su madre debería volver a casa, no porque haya hecho algo malo, sino para darle a Elena espacio para recuperarse. Mientras tanto, usted podría tomarse unos días libres en el trabajo para apoyar a su esposa y al bebé durante este periodo. Roberto reflexionó. No estoy seguro de poder tomarme vacaciones ahora mismo. Pero tal vez reducir mi jornada laboral. También recomiendo que Elena continúe reuniéndose conmigo, añadió la psicóloga. Independientemente de lo que esté sucediendo en la realidad, es importante que sienta apoyo y comprensión. Elena abrazaba a su hijo, comprendiendo que esta conversación no había llevado a nada concreto. Nadie seguía creyéndole completamente. Incluso la propuesta de que su suegra se marchara estaba formulada como si el problema estuviera en Elena, no en las acciones de Dolores. Gracias por la reunión, dijo cortésmente, levantándose. Pensaré en sus recomendaciones. De camino a casa, ella y Roberto permanecieron en silencio. Solo en el taxi él preguntó en voz baja. ¿Realmente encontraste esos medicamentos en la habitación de mi madre? Sí. Elena le mostró las fotografías en su teléfono. Mira. Los tres se utilizan para estimular la lactancia. Roberto estudió cuidadosamente las imágenes, frunciendo el ceño. Le preguntaré para qué necesita estos preparados. Mentirá, dijo Elena con seguridad. Se inventará alguna explicación. Te está manipulando, Roberto. Está usando tu amor y confianza contra mí. Él no respondió, pero Elena notó que la expresión de su rostro había cambiado. Quizás, por primera vez en estos días, realmente estaba considerando que su esposa podía estar diciendo la verdad. En casa les esperaba Dolores con el almuerzo preparado y muchas preguntas sobre la visita a la psicóloga. Roberto respondió con monosílabos, evitando mirar a su madre a los ojos, mientras Elena se fue en silencio al dormitorio para alimentar y cambiar a Lucas. Más tarde, cuando Elena salió a la cocina por agua, escuchó voces amortiguadas desde la sala. Roberto y su madre estaban discutiendo sobre algo. Se acercó sigilosamente, tratando de no revelar su presencia. ¿Para qué necesitas estos medicamentos, mamá? La voz de Roberto sonaba tensa. ¿Qué medicamentos, hijo? ¿De qué estás hablando? Dolores parecía genuinamente sorprendida. Elena los encontró en tu habitación. Hubo una pausa. Elena contuvo la respiración. ¿Ha estado hurgando en mis cosas? Preguntó indignada la suegra. Esto sobrepasa todos los límites. No evites responder, insistió Roberto. ¿Para qué necesitas estos medicamentos? Otra pausa. Elena oyó a Dolores suspirar pesadamente. Bien, te lo explicaré. Tengo problemas estomacales, ya lo sabes. Son medicamentos para mejorar la motilidad gastrointestinal. Y el complejo de hierbas me lo recomendó Carmen para aliviar los síntomas de la menopausia. Pero Elena dice que estos medicamentos se usan ¿para estimular la lactancia? Dolores soltó una breve risa.
Hijo, tengo 57 años. ¿Para qué querría yo estimular la lactancia? Es absurdo. Entonces, ¿por qué Elena está tan segura de lo que vio? Porque tiene depresión posparto que ha evolucionado a psicosis. La voz de Dolores se volvió más baja, más persuasiva. He leído sobre esto, Roberto. Es una condición seria. A veces las mujeres creen que alguien quiere quitarles a su bebé. Es un síntoma clásico. Y sin embargo, es una extraña coincidencia. Roberto no parecía completamente convencido. Aquí no hay coincidencias, dijo Dolores con firmeza. Ya ves su comportamiento. Se niega a soltar al bebé, sospecha de todos, registra mis cosas. Esto no es normal, Roberto. Elena se alejó de la puerta, sintiendo que todo se contraía dentro de ella por la desesperación. Su suegra se había salido con la suya nuevamente y Roberto parecía dispuesto a creerle. Y ella misma parecía una loca paranoica. De vuelta en el dormitorio, Elena comprobó que Lucas dormía y se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Parecía no haber salida. Hiciera lo que hiciera, por mucho que intentara demostrar la verdad, todo se volvía contra ella. Dolores era demasiado astuta, demasiado convincente en sus mentiras. De repente, sonó el teléfono de Elena. Se sobresaltó y respondió rápidamente, temiendo despertar al bebé. Diga. Elena, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el pequeño? La voz de Laura, su mejor amiga, sonaba alegre y enérgica. Laura, a Elena se le cortó la respiración. No había hablado con su amiga desde que volvió de la maternidad, completamente absorta en los cuidados maternos y la lucha con su suegra. ¿Qué pasa? El tono de Laura cambió instantáneamente. ¿Estás llorando? No, yo. Elena no pudo contenerse y comenzó a sollozar. No sé qué hacer, Laura. Creo que me estoy volviendo loca. Y se lo contó todo. Las palabras fluían como un torrente, Elena no podía detenerse. Necesitaba desahogarse, compartir sus miedos y su desesperación con alguien que pudiera entenderla. Laura escuchó en silencio, sin interrumpir, y solo cuando Elena terminó, preguntó en voz baja. ¿Puedes venir a mi casa? ¿Con el bebé? No sé. Roberto difícilmente me dejará ir sola con Lucas. Cree que no estoy bien. Entonces iré yo a vuestra casa, dijo Laura con determinación. Hoy mismo. Quiero ver todo esto con mis propios ojos. ¿De verdad? En la voz de Elena apareció la esperanza. ¿Me crees? Te conozco desde que éramos niñas, Elena. No te inventarías algo así. Después de hablar con Laura, Elena sintió una oleada de fuerzas. Por fin alguien la creía, alguien estaba de su lado. Se secó las lágrimas y salió del dormitorio. Necesitaba avisar a Roberto sobre la visita de su amiga. Encontró a su marido en la cocina, estaba sentado a la mesa, absorto en su portátil. Dolores no estaba cerca. Roberto, Elena se detuvo en la puerta. Laura quiere venir esta tarde. A visitarnos a Lucas y a mí. Roberto levantó la mirada cansada. ¿Laura? Bien, que venga. Parecía perdido, como si hubiera envejecido varios años en estos pocos días. Elena sintió una punzada de remordimiento, Roberto también sufría con esta situación. Amaba tanto a su esposa como a su madre, y ahora se encontraba entre dos fuegos. ¿Dónde está tu madre?, preguntó Elena, sentándose frente a él. Ha ido a la tienda, respondió Roberto sin levantar la vista. Escucha, Elena, le he preguntado por los medicamentos. Y lo ha negado todo, asintió Elena. Oí vuestra conversación. ¿Estabas escuchando? En su voz no había reproche, solo cansancio. No a propósito. Pasaba por allí. Roberto suspiró. Su explicación suena lógica. Estos medicamentos realmente se usan para problemas estomacales.
Y mamá realmente tiene esos problemas, ya lo sabes. Lo sé, Elena se mordió el labio. ¿Pero los tres juntos? Es una coincidencia demasiado grande, Roberto. Él se frotó la cara con las manos. No sé qué pensar, Elena. Honestamente. Solo quiero que todo esto termine. Que volvamos a ser una familia normal. Yo también, dijo ella suavemente, cubriendo su mano con la suya. Créeme, yo también es lo que más deseo en el mundo. Laura llegó alrededor de las 7 de la tarde, cargada con bolsas de regalos para el recién nacido y su madre. Dolores recibió a la invitada con una sonrisa forzada, no le gustaba la amiga de su nuera, considerándola demasiado directa e indiscreta. Hacía tiempo que no nos veíamos, Dolores. Laura asintió a la suegra, entregando las bolsas a Roberto. ¿Dónde está mi ahijado? En el dormitorio con Elena, respondió Roberto. Pasa. Una vez a solas con su amiga en el dormitorio, Elena rompió a llorar. Laura la abrazó fuertemente, dejándola desahogarse. Tranquila, tranquila, susurró, acariciando la espalda de Elena. Estoy contigo. Vamos a aclarar todo esto. Cuando se calmó, Elena mostró a su amiga los medicamentos que había encontrado en el cuarto de su suegra. Dice que los toma para problemas estomacales, explicó Elena. Y Roberto la cree. Laura examinó pensativamente las fotos en el teléfono. Mi tía tomaba este medicamento para estimular la lactancia cuando tuvo problemas para amamantar. Pero es cierto que también se usa para tratar problemas digestivos. ¿Tú tampoco me crees? El tono de Elena era desesperado. No he dicho eso, respondió Laura con calma. Solo estoy tratando de entender la situación. Si Dolores realmente está haciendo lo que dices, hay que demostrarlo. No para mí, que te creo, sino para Roberto. Pero ya lo he intentado. Laura se quedó pensativa un momento. Necesitamos una grabación. O pruebas directas de que está amamantando a Lucas. No caerá con la cámara, negó Elena con la cabeza. Es demasiado cautelosa. Entonces hay que crear una situación en la que no pueda resistirse. En los ojos de Laura brilló un destello de determinación. Y creo que sé cómo hacerlo. El plan de Laura era simple y arriesgado a la vez. Elena debía crear una situación en la que Dolores se quedara a solas con el bebé, pensando que nadie la veía. Mientras tanto, Laura, escondida en el armario del cuarto del bebé, grabaría todo con la cámara. Esto es una locura, dijo Elena cuando su amiga explicó su idea. ¿Y si no hace nada? Pareceré aún más paranoica. Si no hace nada, simplemente nos iremos y nadie lo sabrá, le aseguró Laura. Pero si realmente está intentando amamantar a Lucas, obtendremos pruebas irrefutables. Después de largas discusiones, decidieron actuar a la mañana siguiente. Laura se quedó a dormir, explicando que quería pasar más tiempo con su ahijado y ayudar a Elena. Dolores estaba disgustada, pero no podía objetar. Formalmente era el apartamento de Roberto y Elena y tenían derecho a invitar a quien quisieran. Durante la cena, Elena se quejó deliberadamente de una migraña. Me duele tanto la cabeza. Y estoy tan cansada, no sé cómo voy a sobrevivir esta noche con las tomas. Puedo ayudar, ofreció inmediatamente Laura. Me encargo de las vigilias nocturnas y tú descansas. Yo también puedo cuidar al pequeño, intervino Dolores. Tengo mucha experiencia con niños. Gracias, Elena fingió considerar la oferta. Quizás debería tomar una pastilla y acostarme temprano. Tarde en la noche, cuando Roberto ya se había acostado y Dolores se había retirado a su habitación, Elena y Laura ultimaron los detalles del plan. Laura debía esconderse en el gran armario del cuarto del bebé antes del amanecer. Elena, tras alimentar a Lucas alrededor de las 5 de la mañana, lo pondría en su cuna y luego se acostaría en el dormitorio, fingiendo dormir profundamente. El bebé normalmente se despertaba hacia las 6 para la siguiente toma y, si el plan funcionaba,
Dolores, al oír el llanto, iría al cuarto del bebé. ¿Está segura de esto?, preguntó Elena por última vez cuando se separaban para ir a sus habitaciones. Sí, respondió Laura con firmeza. Tenemos que poner fin a esta locura. La noche transcurrió inquieta. Elena se levantó varias veces para atender a su hijo, lo alimentó y lo meció hasta que volvió a dormirse. Laura mientras tanto fingía dormir en el sofá cama de la sala. A las 5 menos cuarto de la mañana, cuando todo el apartamento estaba en silencio, Laura se deslizó silenciosamente hasta el cuarto del bebé y se escondió en el armario, dejando una pequeña rendija para el objetivo de la cámara. A las 5, Elena alimentó a Lucas que se había despertado y, después de besarlo suavemente en la frente, lo colocó en su cuna. Luego regresó al dormitorio con Roberto, quien ni siquiera se movió. Dormía profundamente después de una dura semana de trabajo. Ahora solo quedaba esperar. Elena yacía con los ojos abiertos, atenta a cada sonido en el apartamento. Su corazón latía furiosamente. ¿Y si Dolores notaba a Laura en el armario? ¿Y si Lucas se despertaba antes de lo habitual y lloraba tan fuerte que despertaba a Roberto? ¿Y si la suegra no venía en absoluto? A las 6:10, Elena oyó el suave llanto del bebé. Había comenzado. Se tensó, esperando que Roberto se despertara, pero él solo se dio la vuelta y siguió durmiendo. El llanto se hizo más fuerte. Elena se obligó a permanecer inmóvil, aunque todo su ser le exigía correr hacia su hijo. Después de unos minutos, oyó la puerta de la habitación de invitados abrirse suavemente. Pasos silenciosos en el pasillo. El crujido de la puerta del cuarto del bebé. El llanto de Lucas cesó. Elena apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. ¿Qué estaría pasando ahora en el cuarto del bebé? ¿Estaría Laura consiguiendo grabarlo todo? ¿Habría notado Dolores la cámara? Pasaron 10 minutos. 15. 20. En el apartamento reinaba un silencio absoluto. Finalmente, Elena no pudo soportarlo más, se deslizó silenciosamente de la cama y se dirigió de puntillas hacia el cuarto del bebé. La puerta estaba entreabierta. Elena miró cautelosamente dentro y se quedó paralizada. En la mecedora estaba sentada Dolores, sosteniendo a Lucas contra su pecho. El bebé succionaba tranquilamente, mientras la suegra con una tierna sonrisa acariciaba su cabecita. Mi pequeño, mi niño, susurraba. La abuela te quiere más que a nadie en el mundo. Eres mi propia sangre, mi tesoro. Elena no podía moverse. Era algo tan antinatural, tan enfermizo de contemplar, que sintió náuseas. No se daba cuenta de que desde el armario, a través de una estrecha rendija, Laura estaba grabando todo lo que sucedía con la cámara de su teléfono. En ese momento, Lucas se apartó del pecho de Dolores, y la suegra, sin notar a las observadoras, se cubrió cuidadosamente. Su rostro expresaba una extraña mezcla de satisfacción y serenidad. Se levantó, disponiéndose a colocar al bebé de nuevo en su cuna, y en ese instante vio a Elena en la puerta. Durante un segundo se miraron en silencio. Luego el rostro de Dolores se contorsionó de ira. ¿Me estás espiando? Siseó. Devuélvame a mi hijo, dijo Elena tranquila pero firmemente, extendiendo los brazos. Dolores estrechó al bebé contra sí. No entiendes. Hago esto por su bien. Mi leche es mejor que la tuya, tú tienes estrés, cansancio, constantes ataques de histeria. Todo eso se transmite al bebé. Devuélvame a Lucas. Inmediatamente, repitió Elena, dando un paso adelante. ¿Qué tiene de malo? Dolores levantó la barbilla. Es mi propia sangre. ¿Cómo no entiende que esto no es normal? Elena apenas podía controlar el temblor en su voz. Está enferma, Dolores. Necesita ayuda. ¿Enferma? La suegra esbozó una amarga sonrisa. La enferma eres tú, niña. No eres capaz de ser una buena madre.
Y yo crié a mi hijo sola. Sé lo que hago. En ese momento, la puerta del armario se abrió y Laura salió con el teléfono en la mano. Todo está grabado, Dolores. Cada una de sus palabras. El rostro de la suegra palideció. ¿Qué significa esto? ¿Quién te ha dado permiso? Significa que su juego ha terminado, dijo Laura con firmeza. Entregue el bebé a Elena y recoja sus cosas. No podéis darme órdenes. La voz de Dolores se elevó. Roberto. Roberto, ven aquí. Se oyeron pasos rápidos, y un Roberto soñoliento y alarmado apareció en el cuarto del bebé. ¿Qué ocurre? ¿Por qué gritáis? Tu esposa y su amiguita han conspirado contra mí. Dolores pasó al ataque. Se escondieron y me espiaron. Solo estaba acunando al pequeño, y ellas. Mamá estaba amamantando a Lucas, Roberto, interrumpió Elena. Y tenemos pruebas. Roberto pasó su mirada confundida de su esposa a su madre. ¿Qué? Está mintiendo. Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas. Hijo, ¿no irás a creer este disparate? Míralo tú mismo. Laura le tendió el teléfono a Roberto. Roberto tomó el teléfono y pulsó play. En el video se veía claramente a su madre sentada en la mecedora con el bebé en su pecho desnudo. Se oían sus palabras sobre cuánto quería al pequeño, que era su propia sangre. Luego el diálogo con Elena, incluyendo la confesión de Dolores de que estaba amamantando al bebé y lo consideraba normal. El rostro de Roberto cambió. Conmoción, incredulidad, repugnancia, dolor, todas estas emociones se reflejaron en él en cuestión de segundos. Mamá levantó la mirada hacia Dolores. ¿Es verdad? Esto no es lo que parece, la suegra intentó defenderse. Yo solo. No me mientas, la voz de Roberto temblaba. Lo he visto con mis propios ojos. ¿Tú estabas amamantando a mi hijo? ¿Cómo? ¿Por qué? Quería ayudar. Dolores empezó a llorar. Elena es tan inexperta, no podía manejar la situación. Y yo sé cómo cuidar niños. Te crié sola, ¿recuerdas? Estabas tomando medicamentos para estimular la lactancia, continuó Roberto, ignorando sus lágrimas. Me mentiste. Me hiciste creer que Elena había perdido la cabeza. Lo hice por ti, hijo. Dolores dio un paso hacia él, sosteniendo aún al bebé. Esta chica no te merece. Nos separó, te apartó de mí. Roberto retrocedió, alejándose de su madre. Dale mi hijo a Elena. Ahora mismo. Pero. Inmediatamente. Dolores se estremeció ante su tono. Echó una última mirada al bebé y a regañadientes se lo entregó a Elena, quien inmediatamente lo estrechó contra su pecho. Recoge tus cosas, dijo Roberto fríamente. Te vas hoy mismo. Roberto, por favor, Dolores le agarró del brazo. No hagas esto. Soy tu madre. Siempre he querido lo mejor para ti. ¿Lo mejor? Retiró el brazo. Me has mentido. Me has manipulado. Has intentado destruir mi familia. Y tú, no encontraba las palabras, has hecho esas cosas repugnantes con mi hijo. No es repugnante. Protestó Dolores. Es natural. Soy su abuela, su propia sangre. Es un comportamiento enfermizo y pervertido, sentenció Roberto. Y necesitas ayuda profesional. Llamaré a un taxi. Tienes 1 hora para hacer las maletas. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Dolores se quedó en medio del cuarto del bebé, derrotada y perdida. Su plan se había derrumbado en un instante. Os arrepentiréis de esto, susurró, mirando a Elena con odio. Todos vosotros. Váyase, dijo Elena con calma. Y no vuelva a acercarse a mi hijo nunca más. Dolores se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un fuerte golpe.
Elena se dejó caer lentamente en la mecedora, sintiendo que le temblaban las rodillas. Laura se acercó y le puso las manos en los hombros. Lo has hecho muy bien, amiga. Todo ha terminado. Sí, susurró Elena, mirando a su hijo que dormía plácidamente. Todo ha terminado. Habían pasado 3 meses. En el apartamento de Roberto y Elena sonaba música suave y en la mesa de la cocina había una tarta festiva con una vela en forma del número 100. 100 días de nuestro pequeño milagro, sonrió Roberto, abrazando a su esposa por los hombros. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Elena asintió, mirando a Lucas, que exploraba con interés su nuevo juguete, un sonajero de colores brillantes. El niño había crecido y se había fortalecido notablemente, sus mejillas se habían redondeado y sus ojos mostraban un interés vivo por el mundo que le rodeaba. A veces me parece que todo fue una pesadilla terrible, dijo Elena en voz baja. Lo que pasó con tu madre. Roberto se ensombreció. Te fallé, comenzó una vez más. Debería haberte creído desde el principio. Basta, Elena le acarició suavemente la mejilla. No podías imaginar que tu madre fuera capaz de algo así. Nadie podría. Después de aquella memorable mañana, Dolores se había marchado a su casa y Roberto le había prohibido categóricamente acercarse a su familia. Insistió en que su madre acudiera a un psicoterapeuta, pero no sabía si había seguido su consejo. Desde entonces no había hablado con ella, solo recibía ocasionalmente noticias a través de conocidos comunes. El estrés vivido no pasó sin dejar huella en Elena, durante varias semanas tuvo miedo de dejar al niño incluso con su marido, comprobaba constantemente si todo estaba en orden, se despertaba por la noche al menor ruido. Pero gradualmente, con la ayuda de Roberto y las sesiones regulares con la psicóloga, su estado mejoró. ¿Crees que algún día se dará cuenta de que estaba equivocada? Preguntó Elena, observando cómo Roberto jugaba con su hijo. No lo sé, respondió él honestamente. Quizás. Pero no estoy seguro de poder volver a confiar en ella. ¿Te gustaría que algún día viera a su nieto? Preguntó Elena con cautela. Cuando Lucas y Mare. Roberto reflexionó. Solo si realmente recibe ayuda y cambia. Y solo bajo nuestra supervisión. Pero eso está en un futuro muy lejano, si es que llega a ocurrir. Elena asintió. No sentía odio hacia su suegra, solo lástima y recelo. Dolores era una mujer profundamente infeliz, incapaz de dejar ir a su hijo y aceptar su nueva familia. Ayer llamó tu madre, cambió de tema Roberto. Preguntó cuándo iremos por Navidad. ¿Y qué le dijiste? Que estaríamos encantados de ir. Elena sonrió. Sus padres adoraban a Lucas y siempre habían respetado a su yerno. Nunca intentaron interferir en su vida familiar, nunca manipularon. Solo amor, cuidado y apoyo. ¿Sabes? Dijo Roberto, mirando cómo Lucas intentaba darse la vuelta sobre su barriguita, a veces pienso en lo que pasará cuando tengamos un segundo hijo. ¿Un segundo? Elena se echó a reír. Primero vamos a manejar este. Solo quiero que Lucas no sea hijo único. Que tenga un hermano o una hermana. Yo también quiero eso, confesó Elena. Pero vamos a esperar un poco. Necesito tiempo para recuperarme completamente, tanto física como emocionalmente. Roberto asintió comprensivamente. Por supuesto. Sin prisas. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Elena se sobresaltó, todavía reaccionaba nerviosamente ante sonidos inesperados. Debe de ser Laura, la tranquilizó Roberto. Dijo que pasaría por la celebración. Abrió la puerta y entró un torbellino en forma de Laura con un enorme oso de peluche en sus brazos. ¡Feliz aniversario a nuestro campeón!, exclamó, quitándose el abrigo. ¿Cómo estáis? Oh, qué grande se ha puesto. Elena abrazó a su amiga. Gracias por venir. Y gracias, por todo. Laura sonrió comprensivamente.
Sin su ayuda y apoyo, Elena quizás nunca habría podido demostrar que tenía razón y proteger a su hijo. ¿Para qué están los amigos? Le guiñó un ojo. Por cierto, hoy me encontré con Ana, ¿te acuerdas, de nuestro piso en la residencia? Pues ha tenido un bebé recientemente y a que no sabes, su suegra. Laura comenzó a contar animadamente alguna historia, Roberto servía champán y Lucas, atraído por las nuevas voces, observaba con interés a la invitada. Elena contemplaba esta escena y sentía como su corazón se llenaba de calidez. Todos los miedos, todas las experiencias vividas, todo eso había quedado atrás. Por delante había un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo en el que ella y Roberto criarían a su hijo y construirían su familia sobre los cimientos del amor, la confianza y el respeto mutuo. Por la noche, cuando los invitados se habían marchado y Lucas dormía profundamente en su cuna, Elena estaba de pie junto a la ventana, observando la nieve que caía. Roberto se acercó por detrás y la abrazó por los hombros. Elena sonrió. Sabía que la vida no siempre sería perfecta, que aún les esperaban muchas dificultades y pruebas. Pero ahora estaba segura, superarían cualquier problema mientras estuvieran juntos. Las reuniones semanales con la psicóloga ayudaban a Elena a liberarse gradualmente de la ansiedad y a recuperar su equilibrio emocional. Isabel, quien inicialmente había dudado de sus palabras, se disculpó sinceramente cuando supo la verdad. Ahora ayudaba a la joven madre a superar las consecuencias del estrés vivido. ¿Sabes qué es lo más importante de toda esta historia? Dijo Isabel en una de las sesiones. Que confiaste en ti misma, en tu intuición, incluso cuando todos a tu alrededor dudaban. Es una cualidad invaluable, especialmente para una madre. Elena asintió, de acuerdo. Había aprendido a valorar su intuición y su fuerza interior. Aprendió a decir no cuando algo le parecía incorrecto, aunque los demás pensaran lo contrario. Y esta experiencia, por dolorosa que fuera, la había hecho mejor, como esposa, como madre, como persona. Y Lucas crecía como un niño feliz y saludable, rodeado del amor de sus padres, sus abuelos maternos, su madrina Laura y otras personas cercanas. Nunca sabrá de aquel extraño y angustioso periodo al comienzo de su vida, de las pruebas que su madre atravesó para protegerlo. Y quizás, algún día, muchos años después, Dolores se dará cuenta de lo incorrectos que fueron sus actos y pedirá perdón. Quizás reciba la ayuda necesaria y cambie. O quizás nunca ocurra. Pero eso ya no importaba. Porque lo más importante ya había sucedido. Elena había protegido a su hijo, había salvado a su familia y había demostrado que el amor maternal y la intuición son más fuertes que cualquier manipulación y engaño. Mirando a su hijo dormido, sonrió. Su leche, su cuidado, su amor, eso era lo realmente importante. Y nadie, nunca más, podría arrebatárselo.